Continuando con la unidad 4, ahora vamos a analizar qué pasa con la aplicación de un impuesto a un bien específico en un mercado que está cerrado, es decir, solamente opera el mercado interno. Vamos a ver qué pasa, cuál es la incidencia en los mercados específicos, y para eso vamos a hacer un análisis con respecto a aplicar un impuesto a la producción y luego un impuesto al consumo. Comencemos con la aplicación de un impuesto a la producción. Nosotros tenemos el mercado donde existe la curva de oferta y la curva de demanda, que son las que están en líneas llenas. Vemos que sin la aplicación de ningún impuesto, el equilibrio va a estar a un nivel de precio P sub 0 y a una cantidad Q sub 0. Si aplicamos un impuesto a la producción, esto va a hacer que se contraiga la oferta. El impue'sto que estamos aplicando es de una magnitud U y hace que se traslade entonces la oferta hacia la izquierda hasta O', que es la línea punteada. Vemos que cambia las condiciones de equilibrio y ahora ya el equilibrio va a estar en el punto G, donde el precio de equilibrio es P sub 1 y la cantidad de equilibrio es Q sub 1. Ahora bien, hubo un aumento en los precios y una disminución en la cantidad, obviamente a partir de la aplicación del impuesto. La pregunta es, ¿quién se va a tener que hacer cargo en términos reales, en términos económicos, de este impuesto? Vemos que el productor o el oferente va a recibir un nivel de precio P sub 1. Ahora bien, ese nivel de precio que recibe P sub 1 contiene el impuesto que va a tener que depositar en el fisco, que es de una magnitud U. Es decir, que en realidad lo que le va a quedar neto es el nivel de precio P sub 2, que es donde está cortando a la curva de oferta original. Es decir, que una parte del impuesto obviamente se va a tener que hacer cargo el productor, pero el consumidor también se está haciendo cargo de parte del impuesto. ¿Por qué? Porque aumentó de P sub 0 a P sub 1 el precio a partir de la aplicación del impuesto. En este caso, hay una traslación parcial del oferente al consumidor o del productor al consumidor, haciéndose cargo de el impuesto en este rectángulo que va entre H, P sub 0, P sub 1 y G, el consumidor, mientras que el productor se va a hacer cargo de la parte que va entre P sub 2, F, H y P sub 0. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de aplicar el impuesto al productor se lo aplicamos al consumo? Nuevamente tenemos una condición de equilibrio que está dado por las curvas llenas de oferta y de demanda, lo que determina un equilibrio para un nivel de precios P sub 0 y un nivel de cantidades Q sub 0. Al aplicar un impuesto de magnitud U, hay una contracción, en este caso de la demanda, porque el impuesto es al consumidor. Esa contracción genera un corrimiento a la izquierda de la curva de demanda, hasta D sub', que es la línea que está punteada. Vemos que una vez que se aplica el impuesto, va a haber un corrimiento y las cantidades de equilibrio van a estar dadas por Q sub 1, el nivel de precio va a ser P sub 1, con lo cual
hay un aumento en el precio, dado la aplicación del impuesto, pero además va a haber una disminución de las cantidades. Nuevamente tenemos que ver quién se hace cargo del impuesto. El precio que va a recibir el consumidor es P sub 1, el productor es P sub 1, pero va a tener que depositar el nivel U de impuesto en el fisco, es decir, que le quedará neto P sub 2. Es decir, que el consumidor se va a hacer cargo de una parte del impuesto que va a estar dado por el rectángulo compuesto por H, G, P sub 1 y 0, mientras que el productor se va a hacer cargo de la parte del impuesto que está entre H, P sub 0, P sub 2 y F. Es decir, hay una traslación también parcial, en este caso, del consumidor al productor. Si nosotros visualizamos lo que pasaba con el impuesto a la producción y lo que está pasando aquí con el impuesto al consumo, vemos que los efectos son exactamente los mismos. Es decir, la disminución de las cantidades de Q sub 0 a Q sub 1, el aumento del precio de P sub 0 a P sub 1 y un impacto real del impuesto en forma parcial, también similares entre lo que tiene que hacerse a cargo el productor y el consumidor. Cuando suceden estas cosas, es decir, cuando aplicar dos medidas que son diferentes y se logra el mismo nivel de recaudación, las mismas cantidades transadas al mismo precio y el impacto real de la aplicación del impuesto es similar para los diferentes agentes, es decir, va a haber una traslación hacia el consumidor o hacia el productor en forma parcial y en una magnitud similar, estamos hablando de equivalencia tributaria. Es decir, que en este caso, aplicar un impuesto a un bien específico, en un mercado específico, cuando estamos hablando de una economía cerrada, es indistinto aplicárselo al productor o al consumidor. Ahora bien, esta traslación que se hace del productor al consumidor, ¿es siempre la misma? No, no es siempre la misma y va a depender de las características del bien específico del cual estemos realizando el análisis. Es así que dependerá de la elasticidad de la oferta y de la demanda para ver quién se va a hacer cargo realmente del impuesto. Como vemos en el primer gráfico, tenemos una oferta perfectamente rígida y al aplicar el impuesto vemos que el precio que recibe el productor va a seguir siendo el mismo, pero va a tener que hacerse cargo del impuesto a partir de la contracción que vemos de la demanda, con lo cual no puede hacer ningún tipo de traslación a los consumidores. El productor seguirá recibiendo P sub 1, pero va a tener como va a recibir en forma neta el nivel de precio P sub 1 menos lo que tenga que depositar de impuesto. Por el contrario, vemos en el gráfico superior derecho una oferta totalmente elástica. En este caso, vemos que al contraerse la demanda, caen las cantidades. Estas cantidades que caen hace que aumente el precio al nivel del impuesto que se haya aplicado. El productor va a recibir un precio superior. Ese precio superior va a estar dado por el nivel de impuesto que se aplicó. Le quedará neto el mismo precio que tenía antes de la aplicación del impuesto, pero el consumidor paga un mayor precio
producto de justamente la aplicación del impuesto. En este caso, al ser la oferta perfectamente elástica, hay una traslación total del productor hacia el consumidor. En el gráfico inferior izquierdo vemos una demanda perfectamente rígida y si hacemos los mismos análisis que hicimos para los dos casos anteriores, vemos que ante una demanda perfectamente rígida va a ser el consumidor el que se hará cargo totalmente del impuesto sin tener ninguna posibilidad de trasladarle al productor. Y en el gráfico inferior derecho vemos el último caso extremo, que es el de una demanda perfectamente elástica, y al ser perfectamente elástica la demanda, hay una traslación completa del consumidor hacia el productor. En conclusión, todo dependerá del nivel de elasticidad precio de la oferta y elasticidad precio de la demanda para ver cuánto puede trasladar cada uno de los agentes al otro de la carga real del impuesto. En síntesis, la traslación a los consumidores va a ser mayor cuando menor sea la elasticidad de la demanda o cuanto mayor sea la elasticidad de la oferta. Y la traslación a los consumidores será menor cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda o menor sea la elasticidad de la oferta. Es decir, la traslación total para el consumidor es cuando la elasticidad de la demanda es igual a 0 o la elasticidad de la oferta es igual a infinito, y hay traslación nula al consumidor cuando la elasticidad de la demanda es igual a infinito o la elasticidad de la oferta es igual a 0. Si uno quisiera hacer un análisis con respecto al productor, es exactamente lo mismo, nada más que a la inversa. Si uno quiere hacer un cálculo de cuál es la proporción del impuesto que se traslada al consumidor, va a estar dada por la siguiente fórmula. El impacto relativo del crecimiento de los precios que tuvo con respecto a la aplicación del impuesto va a estar dado por 1 sobre 1 más el cociente entre la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Ahí tienen que delta P es la diferencia entre el precio sin impuesto y el precio con impuesto, E sub D es la elasticidad de la demanda, E sub S es la elasticidad de la oferta y U es el nivel de impuesto que se ha aplicado a este producto determinado. Vamos a ver un caso particular de la incidencia distributiva de estos impuestos a los consumos o a la producción. Vimos que había equivalencia tributaria de un bien específico. Tenemos dos personas, la persona A y la persona B, que tienen diferentes niveles de ingreso. En el caso del ejemplo, el ingreso de la persona A es de 5.000 pesos, mientras que la persona B es de 1.000 pesos. En este universo acotado que hemos elegido, el ingreso total de la sociedad es de 6.000 pesos con ese nivel de distribución. Vemos que estamos suponiendo un mercado de la leche. La persona A, que tiene mayor ingreso, va a consumir 60 litros, mientras que la persona B va a consumir 30 litros. El total que consume esta sociedad de dos personas es de 90 litros. Como vemos, claramente la persona A tiene un ingreso 5 veces superior a la persona B, pero nunca va a consumir 5 veces un bien específico con respecto a la persona B, sobre todo cuando estos son bienes de primera necesidad. Si nosotros aplicamos un impuesto de 1 peso por litro a la leche, vemos que la persona A que consumió 60 litros paga 60 pesos, mientras que la persona B
que consumió 30 litros paga 30 pesos. Es decir, en total el fisco recauda 90 pesos. Vemos que en términos absolutos, claramente la persona A está aportando más al fisco que la persona B, toda vez que consumió más cantidad de leche. Ahora bien, el esfuerzo que está haciendo, que tiene que ver con el nivel de ingreso que tiene, es menor. Vemos que esos 60 pesos que pagó de impuestos con respecto a los 5.000 pesos de su ingreso representan el 1,20% de sus ingresos, mientras que los 30 pesos con respecto a los 1.000 de ingresos que tiene la persona B representa el 3% de sus ingresos. Si nosotros miramos el total de lo recaudado con el total de los ingresos de la sociedad, es decir, 90 pesos con respecto a los 6.000, esto representa el 1,5%. Como vemos, la persona A está aportando un porcentaje de su ingreso menor a la media, mientras que la persona B está haciendo un aporte mayor a la media. Es decir, que si nosotros aplicáramos un impuesto a los ingresos en lugar de al consumo con una alícuota del 1,5% de estos ingresos, veríamos que la recaudación total también alcanzaría los 90 pesos. El 1,5% de los 5.000 pesos de ingreso de la persona A son 75 pesos, el 1,5% de los 1.000 pesos de la persona B son 15 pesos, 75 más 15 estarían significando los 90 pesos de recaudación similares a los que habíamos visto del impuesto al consumo, pero con una distribución diferente. Como vemos, este impuesto al consumo ha hecho que la persona más rica esté pagando 15 pesos menos de impuesto que lo está pagando de más la persona más pobre que la que tiene los ingresos de 1.000. Como vemos en los impuestos al consumo, existe una distribución regresiva del ingreso. Es decir, aquí la persona B, que representa al sector menos pudiente, está soportando parte de la financiación del Estado que debería soportar si tuviéramos un sistema equitativo y que tiene que ver con la riqueza real de las personas, debería soportar la persona A. Lo podemos ver gráficamente, vemos que A tiene un ingreso muy superior a B. También podemos ver que la carga absoluta del impuesto también A es mayor que B, toda vez que consume más cantidad de bienes, pero si nosotros vemos cómo es la carga relativa, es decir, cómo impacta realmente económicamente a una y a otra persona, vamos a ver que es la persona B la que va a tener que realizar un mayor esfuerzo.